santidad, en el quebrantado y humilde espíritu, para servir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre es alto y sublime, de habitar la eternidad. Su nombre es el Santo Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, quebrantado y humilde espíritu, para servir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre es santo. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre es alto y sublime, de habitar la eternidad. Su nombre es el Santo Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde espíritu, para servir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre es santo. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre es santo, y su nombre es santo, y su nombre es santo.
Así es, Señor, declaramos que tu nombre santo es, que tú eres digno de recibir toda alabanza, toda adoración, todo reconocimiento, toda exaltación, toda acción de gracias, Señor. Bendecimos y proclamamos que no hay nadie como tú, digno, admirable, fuerte, grande. Señor, a ti, solo a ti, sea toda gloria, toda honra, toda alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén. Aleluya. Amén. André, muchas gracias. Volvemos contigo en un ratito más. Gracias por acompañarnos en esta alabanza. Saludamos acá a la distancia a Óscar Marcelino, conocido, muy conocido de Chile, ¿no es cierto? Muy querido por todos nosotros, que nos ha acompañado en muchísimos lugares de nuestro país. Estuvo también por acá hace algunos años, última vez al menos que yo sepa, en La Serena, un retiro de pastores acá que organizó el Consejo de Pastores de La Serena. Fue un lindo tiempo, un lindo compartir. Compartió más íntimo acá también con nosotros en ese tiempo. Así que una alegría volver a verte, Óscar, y que hayas podido aceptar esta invitación. Lo conversábamos en interno, que ha sido un tiempo donde tú y otros siervos han tenido mucho trabajo, mucho pedido, mucho para estar compartiendo con muchas comunidades en muchos países. Y así que una tremenda alegría que hayas podido tener este espacio para compartir con nosotros. Amén, amén, amén. Yo te saludo en el amor de Cristo. Para mí es un privilegio estar esta noche, aunque sea de un modo virtual, y agradezco la invitación por un lado y también al Señor que nos proveyó esta tecnología en el momento justo. Porque si no, no sé cómo haríamos para vernos y oírnos. Lógicamente lo virtual no reemplaza el contacto personal. Y roguemos a Dios que esto termine y podamos de nuevo estar juntos. Pero mientras tanto lo aprovechamos. Amén, amén, así es. Así es, yo te decía por interno, hemos tenido la tremenda bendición de ahora contar contigo, con otros hermanos, y obviamente si no hubiera sido por este tiempo, no se hubiera dado tanto rico compartir que hemos tenido en estas semanas. Así que gracias, Señor, por eso. Dentro de lo malo ha venido algo muy bueno también, que ha sido la administración de la palabra a través de ustedes. Yo me voy a ir acá, me voy a apagar mi cámara, vas a quedar tú solito y bueno, escuchamos la palabra que el Señor ha puesto en tu corazón. Nos vemos más ratito. Ok. Bueno, para mí es un gozo muy grande, repito, estar con ustedes, y tengo una carga en mi corazón que quiero comenzar a reflexionar esta noche con todos ustedes, que yo la he titulado La predicación del Evangelio en el mundo actual. Esta palabra surgió en mi corazón porque el día 10 y 11 de octubre estamos planeando un retiro internacional de pastores y obreros donde van a participar hermanos de toda América Latina, algunos de América del Norte y también por las relaciones que hemos estado construyendo en los últimos años, hermanos de España y de Italia. Y el lema de este retiro va a ser hablar sobre la misión de la Iglesia en el mundo actual. Y la principal misión de la Iglesia en todas las épocas, pero sobre todo en esta, en el final de los tiempos, es la de predicar el Evangelio. Y yo voy a tomar de base la declaración del Señor Jesús en su sermón profético que hallamos en Mateo capítulo 24. Allí el Señor Jesús describe los días que nos tocan vivir en el final de la historia, y en el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo habitado, para testimonio a todas las naciones, que en realidad el original dice a todas las etnias, a todas las razas. O sea que el Señor Jesús nos dice que en un contexto de cataclismos, terremotos, carestías, pestes, de guerra, de rumores de guerra, de gente contra gente, que de alguna manera describe el mundo que nos toca vivir, el Señor nos dice que en este tiempo
es nuestro deber y nuestra misión predicar el Evangelio por todo el mundo habitado. Pero hablemos muy rápidamente del mundo actual, porque tenemos que ubicarnos en la realidad que vamos a enfrentar para poder encontrar las estrategias, las metodologías y tener revelación de cómo debemos accionar en el actual contexto cultural que nos toca vivir. El Señor Jesús, en varios anuncios proféticos sobre los días finales de la historia humana, dice que serán semejantes a los días de Noé y a los días de Sodoma. ¿Y cómo fueron los días de Noé? Dice Génesis 6:5, la maldad de los hombres en tiempos de Noé era mucha en la tierra, y todos los designios del corazón de ellos eran de continuo y solamente al mal. Y hay una gran similitud con los días y circunstancias que está viviendo el mundo de hoy. ¿Y cómo eran los de Sodoma, los hombres y las mujeres de Sodoma? Y dice el Génesis 13:13, los hombres de Sodoma eran pecadores en gran manera. Y Ezequiel, el profeta Ezequiel, nos da una descripción de cómo era Sodoma, haciendo una comparación profética con Israel. Y dice así, Ezequiel capítulo 46, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido, ni se ocupó del menesteroso. Ezequiel 46:49. Y Jesús, haciendo una comparación entre los tiempos de hoy y los tiempos de Noé y de Sodoma, agregó, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, se casaban y se daban en casamiento. Así el Señor está describiendo una sociedad hedonista. Hedonista quiere decir que tiene como único motivo para vivir la obtención de placer. Una sociedad además tecnificada, donde la ciencia ha avanzado, materialista, centrada en la satisfacción de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, usando un lenguaje bíblico, y esta realidad describe a la cultura de nuestros días como humanista, centrada en el hombre, hedonista, sodomita, porque no tiene moral, sobre todo no tiene ética en el plano sexual, y babilónica. ¿Por qué? Porque muchos políticos, empresarios, personas de poder y autoridad consultan a los brujos y a los hechiceros para tomar las decisiones en su vida. El mundo occidental, en un devenir de los tiempos, yo diría, podemos partir de la época de la Ilustración o el periodo de las luces, el mundo occidental al que Chile y Argentina pertenecen, apostató de su raíz cristiana y retornó al paganismo. Un paganismo que Pablo describe, por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, cuando nos dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y añade que algunos tendrán apariencia de piedad. Ahí piedad significa devoción a Dios, pero que van a negar con su vida la fe que dicen profesar.
Esta es la manera de describir el contexto social donde nos toca vivir. Al apostatar de su raíz cristiana, el mundo occidental vive como si Dios hubiera muerto. Y esto lo anunció el filósofo alemán Nietzsche en el siglo XIX, cuando expresó Dios ha muerto. Y él no quiso decir que Dios había dejado de existir como persona, sino que Dios había muerto para la cultura del mundo occidental que había comenzado a darle la espalda, y hoy esta acción se ha consumado. Pero Nietzsche agregó otra realidad de nuestros días. Él dijo, muerto Dios, han desaparecido y han caído los valores que en él se sustentaban, la ética de los 10 mandamientos. Y hoy podemos ver y ser testigos de la degradación moral de nuestras naciones. El filósofo hebreo, nacido en Polonia, Zygmunt Bauman, ya fallecido, le puso a nuestra cultura, la definió como una sociedad líquida, comparándola con la sociedad y la cultura de nuestros padres, que era una cultura sólida. ¿Por qué? Porque había estabilidad en las relaciones y en todas las acciones humanas, y no, estas acciones no estaban regidas por el individualismo ni por el egoísmo. Pero la sociedad actual, dice Bauman, es líquida. Líquida porque no tiene estabilidad. Los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene, y si uno los libera se derraman y no tienen ninguna forma ni estabilidad ninguna. Y esta manera de describir la sociedad de nuestros días es una sociedad de consumo que vive solo el presente, utilitarista, llena de incertidumbre, desconfianza, temor al futuro, muy débil y casi inexistente la construcción del tejido de las relaciones humanas, y que deja en permanente suspenso la felicidad que se intenta alcanzar. Por eso Bauman habla que el amor de la humanidad contemporánea es un amor líquido, que no tiene valores morales, que es inestable porque está basado solo en el amor propio, y por eso las relaciones no permanecen. Es la gran diferencia con la generación de nuestros padres, y luego van a entender por qué hago mención a esta descripción del mundo actual. ¿Y cuál es la consecuencia? Yo estoy yendo muy rápido, podríamos detenernos en cada uno de estos puntos, pero el tiempo apremia. Las consecuencias de esta sociedad líquida es la ruptura matrimonial, el divorcio, la promoción de la homosexualidad, la legalización del genocidio de los niños por nacer, el aborto, el feminismo extremo, la crisis de la masculinidad, la desaparición del padre, la sexualización de la niñez, que preanuncia la legalización de la pedofilia, y yo creo detrás de eso también de la eutanasia, la eliminación de los adultos mayores. Y esta realidad de la instalación, por ejemplo, de la ideología de género, que se impone como una dictadura. Yo no tengo tiempo de explicarles en esta noche qué es la ideología de género, pero les animo a informarse de esta realidad. Hoy vivimos en el punto culminante de la rebelión contra Dios, que produjo el colapso de las 3 instituciones que sociabilizaban a las personas: la familia, la iglesia y la escuela. Y la verdad que nuestras libertades, y la pandemia lo ha puesto en evidencia, van a ser restringidas, van a ser conculcadas, y es muy posible que no volvamos a tener la libertad de culto que tuvimos hasta ahora. Y en esta sociedad líquida,
en esta sociedad contemporánea podemos claramente hablar de cristofobia y también de fobia al cristianismo, a la Iglesia de Cristo. Así que esta realidad sociocultural ha cambiado el mundo que conocimos y el mundo de nuestros padres, de nuestros abuelos, ya no es el mismo. Entonces, avanzando un poquito, yo quiero referirme al tipo de hombre y de mujer que debemos evangelizar. Los seres humanos de hoy no son los mismos que encontramos 50 años atrás cuando surgió nuestro movimiento, por lo menos en Argentina, y sobre todo con la revelación del Evangelio del Reino y el discipulado cuerpo a cuerpo, el que cada uno gane uno. Nosotros comenzamos a evangelizar en nuestro entorno, a nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. ¿Y cómo era la estructura humana de 50 años atrás? Si bien en relación a Dios éramos todos pecadores, porque no hay justo ni aun uno, y todos pecaron, pero la verdad que 50 años de atrás las personas tenían conciencia moral. Aunque infringieran la moral, tenían conciencia moral, no eran amorales. Tenían también, muchos de ellos, familias constituidas. Y por eso, al ser esposos, esposas, padres y madres, tenían proyecto de vida. Y como tenían proyecto de vida, tenían cultura del trabajo. Pero hoy nos encontramos con personas amorales, amantes de los placeres, la mayoría sin contención familiar, sin cultura del trabajo, sin proyecto de vida, sumergido en una cultura de la muerte a través de adicciones, y muchos de ellos no tienen identidad como seres humanos, no tienen identidad sexual de acuerdo a lo que Dios estableció. Y por eso he hablado de esta sociedad líquida. Y hoy es común hablar de homosexualidad, de lesbianismo, de travesti, de transgénero, de pansexuales, de transexuales, de bisexuales. Y uno debería informarse de esta realidad, porque estas van a ser las personas que se van a acercar para oír el mensaje del Evangelio del Reino. Y la verdad, yo me pregunto, ¿cómo vamos a evangelizar esta cultura? Y esta palabra nace como un intento de animarles a buscar revelación en el Señor para conocer los tiempos que vivimos, entenderlos y poder reaccionar con una estrategia espiritual inspirada por Dios para cambiar la realidad de este mundo perdido. Y ahí surgen preguntas: ¿con qué métodos? ¿Con qué recursos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo recibiremos a estas personas? Y la verdad, yo intentaré, no voy a hacer más que una introducción esta noche, responder en parte algunas de estas preguntas. Hay un pastor español, Juan Varela, que ha escrito libros referidos a estos temas, haciendo referencia a la ideología de género, al problema de la sexualidad no binaria, de la sexualidad que violenta la ética de los 10 mandamientos y la voluntad de Dios. Y él dice, ¿cómo vamos a recibir a esta gente que viene a buscar al Señor Jesús? Y la respuesta que él da, y con quien yo concuerdo, es que debemos recibirlos con amor, con misericordia y con comprensión. Porque detrás de cada uno de ellos hay una historia de soledad, de confusión, de sufrimiento. Muchos de ellos fueron víctimas de abuso, de desamor, de carencia afectiva, de vacíos, y muchos de ellos no tienen identidad
y me ha tocado ver a varios también poseídos o influenciados por demonios. Por eso es muy importante que nos preparemos para recibir a estos hermanos, o hombres y mujeres, todavía no hermanos, pero posibles hermanos. Por eso es importante no comenzar con juicio y con condena, sino tener la mano extendida como Cristo lo hizo. Y tenemos que aprender más que nunca a separar el pecado de el pecado del pecador. Con este principio, amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado, no solo en la vida de ellos, sino en nuestra propia vida. Y por eso es muy importante, porque amamos como Dios ama a los pecadores, como te ha amado a ti y a mí. Tenemos que intentar mantener siempre una relación con estas personas que no implique aprobar su conducta moral, como con cualquier otro pecador. No podemos ayudar, otro pensamiento, a quien no toma la decisión de abandonar el pecado, y mucho menos a los que no quieren cambiar, porque no se puede imponer el cambio, el abandono del pecado como una obligación, tiene que ser una decisión de la persona. Entonces yo, ante esta realidad, ante estos interrogantes, digo, ¿cuál es nuestro ejemplo? ¿De quién vamos a aprender para enfrentar el mundo de hoy y cumplir este mandato de Cristo de predicar el Evangelio por todo el mundo habitado? Y la verdad que el único modelo es Jesús. Jesús es siempre nuestro modelo para evangelizar. Y nosotros lo sabemos y hemos aprendido del modo como Él hizo discípulos. Hemos aprendido nosotros a ser discípulos. Pero Jesús hizo mucho más cosas que 12 discípulos. Jesús sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios, dio de comer a la multitud y también tuvo un acercamiento hacia los pecadores. Así que yo voy a tomar muy rápidamente algunos ejemplos de Jesús cuando Él se relacionó con los pecadores. Y lo primero que digo es que Jesús comía y bebía con los pecadores. Se relacionaba con ellos para predicarle y por ello fue juzgado por los religiosos de su época. Y esto nos debe ya dar una advertencia, porque podemos nosotros también convertirnos en religiosos y menospreciar a las personas que se han sumergido en pecados muy graves. ¿Y por qué Jesús comía y bebía con los pecadores? Porque Jesús tuvo compasión. En Mateo capítulo 9, creo a partir del versículo 34, dice que Jesús recorría las aldeas, las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque la vio dispersa como ovejas sin pastor. Pero esta versión es un poco mezquina para reflejar lo que el original dice. Dice que Jesús tuvo compasión. Está bien la traducción, es una palabra compuesta, padecer con el otro, pero el original dice que Jesús, cuando vio la realidad del pecado y del sufrimiento de los seres humanos, se conmovió en sus entrañas, o sea que hizo suyo el dolor de la humanidad y nació en él la compasión, el amor por los perdidos y el deseo de tomar la cruz para expiar nuestros pecados. Y ahí está nuestro motor, nuestra motivación para evangelizar a estas personas. Nace del amor de Dios por los perdidos que nos lleva a sufrir por ellos como Cristo lo hizo, a hacer nuestro el dolor de los que sufren.
Es muy importante. La predicación del Evangelio nace del amor, y sin amor la evangelización no sirve, es solo hacer prosélitos. Por eso es muy importante encarnar la compasión que fluye de la cruz del Calvario y amar a los perdidos como Cristo los amó. Ahora yo les dije que los fariseos, los religiosos, los escribas, condenaban a Jesús porque lo veían relacionarse con los pecadores. Y en una ocasión comparaban el ministerio de Juan el Bautista con el de Jesús, y Jesús, respondiendo a los religiosos, los fariseos de su época, les dijo: porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ustedes dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, está hablando Jesús de sí mismo, que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y de los pecadores. Pero, agrega Jesús, la sabiduría es justificada por sus hijos. Y debemos ser sabios al evaluar, al juzgar esta realidad que nos rodea. Aquí Jesús se define a sí mismo como un hombre que comía y bebía con los pecadores, y no bebía agua, bebía vino. Lógicamente no se embriagaba, pero esto habla de relación, de una relación cercana, íntima, personal, que le iba a permitir al Señor predicar el Evangelio. Y por eso los pecadores y los publicanos seguían a Jesús. Estas personas envueltas en el pecado seguían a Jesús, querían oírle y querían recibir de él una palabra de esperanza y de salvación. Por eso dice la Escritura, Lucas 15:1, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos, los escribas, los religiosos de esa época murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y aquí, hermanos, claramente el ejemplo de Jesús nos anima a relacionarnos con las personas, ir al encuentro, a la búsqueda de una relación con ellos que no implique, lo voy a explicar mejor más adelante, aceptar su pecado, pero amarles como son, como Dios les ama, y luego, desde este amor, predicarles el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llamándoles al arrepentimiento y al abandono del pecado. Y señala la Escritura y hace referencia y compara a los pecadores con los publicanos. Por eso es bueno detenernos y describir quiénes eran los publicanos. Eran los cobradores de impuestos a favor del Imperio Romano, y por eso eran considerados traidores a la patria. Y saben, el emperador romano licitaba, daba como una franquicia para cobrar los impuestos. Así que el que recibía la franquicia le daba al emperador romano de antemano, generalmente eran hombres ricos, le daban el dinero que Roma exigía, que por cierto era mucho. Y luego estos hombres que habían recibido la franquicia para cobrar impuestos, los publicanos, añadían impuesto tras impuesto, coimas, una mordida, como diríamos nosotros, que realmente dejaba agotado al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no solo tenía que sostener a Roma, sino que también era robado por estos publicanos. Imagínense cómo el pueblo de Israel los veía a estos hombres, y porque obtenían mucho dinero, eran ricos, opulentos, opresores del pueblo, realizaban fiestas donde seguramente se cometían muchos pecados, y por eso el pueblo judío los consideraba ladrones, eran odiados, despreciados, no les permitían la entrada a la sinagoga ni al templo,
tampoco que tomaran parte en las oraciones públicas u ocupasen cargos en los tribunales de justicia. Por esta misma razón, porque les odiaban, porque eran hombres que merecían ser repudiados por sus acciones, los judíos le reprochaban a Jesús que comiera con ellos y fuera amigo de estos hombres. Y la verdad, a mí me hizo pensar todo esto que estoy diciendo y analizándome a mí mismo. Muchas veces he corrido el riesgo de rechazar y despreciar a estas personas. Y me vino más de una vez, sobre todo en la obra carcelaria, el pensamiento de que no eran dignos de oír la proclama del Evangelio. Y la verdad, estando yo y oyendo confesiones dentro de las cárceles, de aquellos detenidos, no podía evitar un rechazo en mi propio corazón, en mis propias emociones, y tuve que luchar para poder responder como Jesús lo hizo. Y saben, cuando los fariseos criticaron a Jesús, él respondió, dio la razón de por qué se juntaba con los pecadores y los publicanos y las rameras. Y dijo así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si hubo una época en la historia donde el mundo está perdido, no tengo ninguna duda que son los tiempos que nos tocan vivir a nosotros. Y también dijo en otra ocasión, los sanos, cuando fue criticado, ¿por qué comía con los pecadores, con las prostitutas, con los publicanos? Él respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y agregó algo magistral, aprendan lo que significa misericordia quiero, que fue una palabra de Dios del Antiguo Testamento, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Así que aquí el Señor Jesús señala que tenemos que tener misericordia de los pecadores perdidos y ir al encuentro de ellos, no esperar solamente que vengan, ir al encuentro. Yo me he preguntado, ¿por qué tan pocos hermanos sienten un llamado a ir a las cárceles, por ejemplo? Es más fácil predicar en otro lado, pero meterse allí dentro y tocar y ver el pecado en una magnitud que la mayoría de nosotros desconoce y la repulsión que esto implica porque son acciones, a mí me ha tocado oír confesiones de violadores que no solo habían violado a una persona, a una mujer, sino que la habían asesinado. Y realmente es muy difícil pararse y pensar que esa persona puede ser salva, pero puede serlo, porque la sangre de Cristo es suficiente para cumplir la expiación de los pecados de todo aquel que se arrepiente. Y esto se puede ver cómo Jesús iba al encuentro de estos pecadores perdidos, del encuentro de Jesús con Zaqueo. ¿Recuerdan la historia bíblica? Yo no tengo tiempo de leerlo, pero Zaqueo era un publicano. Jesús salía por la ciudad de Jericó y Zaqueo se enteró que Jesús andaba por ahí. Zaqueo era el jefe de los publicanos de la zona, era quien había licitado la franquicia y podía y tenía la libertad y la obligación de recaudar los impuestos y había subcontratado a otros publicanos que también trabajaban para él y eran los que iban al encuentro de las personas para cobrarles los impuestos. Y dice la Escritura que Zaqueo tenía curiosidad por ver quién era Jesús. Y tanto era su interés que corrió por delante porque Jesús iba caminando con la multitud y se subió a un árbol, un sicómoro, que se llama, es una especie de higuera de Egipto que da un fruto parecido a los higos de la higuera que conocemos, pero tiene
una madera mucho más dura que los egipcios usaban para los ataúdes, y también un árbol muy frondoso con ramas. Así que él se subió a una de las ramas para ver desde la altura, como si estuviera un dron, se subió a esa rama para ver a Jesús. Todos los que quieren saber de Cristo, como Zaqueo, van a usar todos los medios para acercarse a Él. Van a venir a nosotros. Estas personas van a venir a buscar a Cristo en nosotros. ¿Y por qué les digo? Porque esta vida de pecado no satisface. Cada día sumerge más en el sufrimiento, en la tristeza, en la amargura, en el vacío. Y estas personas, precisamente porque están arruinados por el pecado, van a buscar a Cristo. ¿Y van a buscarlo en quiénes? En nosotros, en la iglesia. Y debemos estar preparados para recibirlos y actuar con ellos como Jesús lo hizo. Cristo lo vio a Zaqueo en el árbol y lo llamó por su nombre. Y se invitó solo para ir a la casa de Zaqueo. Debemos ir a donde están los pecadores. Debemos ir a buscar a los adictos de droga. Debemos ir a la cárcel. Debemos intentar ayudar a las prostitutas. Yo conozco hermanos nuestros en Italia donde hay mucha prostitución callejera y es un espectáculo tan terrible ver de cuadra en cuadra mujeres, a veces en el frío del invierno con una fogata prendida, con un auto, semidesnudas, mujeres de Rusia, de Ucrania, de Albania, de Nigeria, de países del Asia, mujeres de todas las razas, de todos los colores. Es un mercado de carne. Y estas mujeres tratadas, esclavizadas sexualmente, necesitan a Cristo. Y hay amigos míos que yo conozco y he participado con ellos en esta búsqueda, que salimos cuando estoy con ellos a la calle a buscar a estas mujeres para anunciarles el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y hemos tenido fruto, mujeres que abandonaron el pecado y que hoy sirven al Señor. Así que es muy importante, yo estoy tratando de tomar de Jesús ejemplos para seguirle. Zaqueo se arrepintió y dio fruto de su arrepentimiento. Dijo: doy la mitad de mis bienes a los pobres y devuelvo por 4 lo que he defraudado. Fruto digno de arrepentimiento. Y por eso Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación porque Zaqueo había dado fruto de arrepentimiento. Y aquí quiero enfatizar lo que dije al principio. Amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado. Y sin arrepentimiento no hay salvación. Repito, sin arrepentimiento no hay salvación. Y el arrepentimiento se manifiesta por la ruptura con el pecado y con la reparación del daño causado, como lo hizo Zaqueo. ¿Saben? Esta frase, sin arrepentimiento no hay salvación, no es una frase teológica o doctrinal, aunque es muy verdadera. Me la dijo un hombre a quien yo conocí, un hombre que había sido miembro de la dictadura militar que hubo en la Argentina y que había torturado y matado. En un enfrentamiento le habían pegado 8 tiros, que estuvo al borde de la muerte, y allí una enfermera que lo atendió le habló de Cristo, y este hombre le entregó su vida al Señor. Y bueno, por una actividad en la que estuvimos juntos, me ayudó mucho trabajando en rehabilitación de drogadictos. Un día él abrió su corazón y comenzó a confesar las cosas que había hecho. Y la verdad para mí fue terrible.
escucharle describir pecados que ni siquiera yo podía imaginarme en los momentos que esto fue cometido. Y en esa charla, al final, después de contarme varias de estas acciones, él me dijo: nadie que haya cometido estos pecados tiene perdón. Nadie puede ser perdonado que haya cometido estas acciones. Pero sabe, pastor, yo de cada una de estas acciones me arrepentí delante del Señor y lloré lágrimas de sangre por la sangre que yo derramé, por los homicidios que cometí, por la gente que torturé, y en respuesta a mi arrepentimiento recibí el testimonio del Espíritu que el Señor me había lavado con su sangre. Y ahí me dijo la frase: sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Y por qué me detuve? ¿Por qué lo enfaticé? Porque en este contexto de pecado sin nombre, donde la maldad se ha multiplicado, no basta predicar a Cristo, no basta predicar el Evangelio del Reino, hay que hacer una clara denuncia del pecado y un claro llamado al arrepentimiento que implica la ruptura con el pecado, el abandono del pecado que se cometía. Así que esto es muy importante, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos mejores y que no debe nacer en nuestro corazón un sentimiento de fariseísmo, de que somos superiores porque somos religiosos y no hemos cometido quizás pecados de esa magnitud. Y la verdad que en la parábola de los dos hijos, él afirmó que los publicanos y los pecadores iban adelante que los fariseos en el reino de Dios. Y la razón que dio es que iban adelante porque se habían arrepentido. Y él lo dijo así: vino Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no se arrepintieron. Vuelve a señalar Jesús entonces la necesidad del arrepentimiento y la ruptura con el pecado. Por eso es muy importante no volvernos religiosos, vencer la repulsión y el rechazo que producen los pecados graves en todos nosotros. Y Jesús lo explicó en la parábola del publicano y el fariseo, cuando los dos están en el templo y el fariseo religioso, confiado en su propia justicia y en los méritos espirituales que él tenía, oró diciendo: te doy gracias porque no soy como este publicano. Y el publicano estaba con tanta conciencia de pecado que no podía levantar los ojos y clamaba a Dios: sé propicio de mí, pecador. Y Jesús dijo en aquel momento que el publicano había sido justificado primero que aquel fariseo. No dijo que el fariseo no fue justificado, pero esta es la actitud con la que nosotros tenemos que ir siempre al Señor. Una actitud de humildad, de humillación, que no tenga ni olor a justicia propia, porque no hay en ninguno de nosotros mérito alguno. No hemos merecido la salvación, y en esto se demostró el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Ahora miren cómo Jesús amaba a los pecadores y los publicanos, que escogió un publicano como apóstol. El que escribió el Evangelio, Mateo, que se llamaba Leví, hijo de Alfeo, y estaba sentado en el banco de los tributos, estaba cobrando impuestos al pueblo, estaba robando al pueblo cuando Jesús lo ve, y Jesús le dice: Mateo, sígueme. Y Mateo dejó todo y le siguió y lo invitó a su casa. Y Jesús fue a la casa de Mateo con los discípulos.
y estuvo a la mesa con los publicanos y con los pecadores. Y aquí Jesús mereció la reprobación de los religiosos, que dijeron, come y bebe con los pecadores. Y ya les mencioné la respuesta de Cristo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Yo estoy refiriéndoles episodios de la vida de Jesús para ponerlo como modelo a seguir y de él aprender la estrategia que debemos desarrollar para predicar el evangelio del reino por todo el mundo y dentro de esta cultura que es anticristiana, que se opone al cristianismo y que va a cada día decretar leyes que van a quitarnos la libertad de culto, la libertad de expresión y que no nos van a permitir anunciar el evangelio como fue la iglesia primitiva. Y yo creo que no está lejos el tiempo, o lo digo mejor, la persecución ya ha comenzado. Todavía quizás no es cruenta, pero vamos a tener cada día más legislación que nos impida predicar con libertad el evangelio. Muy bien, otro ejemplo que quiero darle es Jesús y la mujer adúltera. Ustedes saben la historia. Los fariseos le traen, los religiosos, una mujer y le dicen a Jesús, esta mujer fue vista, tomada en el mismo acto del adulterio. Vamos a lapidarla, a matarla a piedrazos, como dice la ley de Moisés. Y Jesús les respondió, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y ustedes saben que uno, desde el más grande al más joven, redarguidos de sus pecados, cada uno se fue por su camino y ninguno arrojó la piedra. Y Pablo le explica en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 1, cuando dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas lo mismo. Cristo, en cambio, no tenía pecado. Él sí podía arrojar la piedra, pero no lo hizo. Aunque no hay nadie tan severo como Cristo contra el pecado, a la vez no hay nadie tan misericordioso como Él hacia el pecador, pues es tarde como el Padre Celestial es tardo para la ira y grande en misericordia. Y por eso Jesús la perdonó, no la condenó, pero le dijo, vete y no peques más. No le dijo, vete y haz lo que quieras, como dicen muchos predicadores hoy, que no invitan al arrepentimiento, que no animan a la ruptura con el pecado. Y nosotros tenemos que aprender de la misericordia del Señor y también de cómo Él nunca negoció la necesidad del arrepentimiento para la salvación de los perdidos. ¿Saben? Hay otro ejemplo, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Conocen la historia quizás. Simón invita a Jesús a su casa, Jesús va y una prostituta se entera que Jesús está en la casa de Simón y deseosa de recibir esperanza, perdón y salvación, esta mujer entra adentro, no sé cómo la dejaron pasar, y cuando está al lado de Jesús comienza a derramar tantas lágrimas que moja los pies de Cristo y los seca con sus cabellos y besa los pies del Señor. Y Simón pensaba, ¿quién? ¿Cómo si este sería profeta? Se daría cuenta de quién es la mujer que lo está tocando, que ya era un problema que una mujer toque a un hombre en el Antiguo Testamento, en la cultura del pueblo hebreo. Y esta mujer había llevado un frasco de alabastro con perfume y no solo lavó los pies de Cristo con sus lágrimas, sino que también los perfumó. Y ahí Jesús,
que leyó el corazón y los pensamientos de Simón, le dice: Simón, entré a tu casa, no lavaste mis pies, no me ungiste con aceite, no me diste perfume, pero ésta lo ha hecho con sus lágrimas y con sus cabellos. Y dijo algo tremendo: la perdonó porque amó mucho. Y yo hice mucho énfasis en el arrepentimiento, pero también Dios reconoce el amor, porque Dios es amor. Y amar es también una puerta para el perdón. También es una condición para ser perdonado. Y luego de resaltar el amor de esta mujer, no sé cómo o por qué Jesús sabía seguramente alguna acción de esta mujer a favor de otras personas. Él le dice: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y aquí va la tercera condición para la salvación. Yo no la puse en orden, el orden no altera, el orden de los factores no altera el producto. La fe es también una condición para la salvación. Ahora, hoy vivimos en una cultura donde el pecado ha crecido de una manera que no podíamos pensar, horrenda. Y cuando estos pecados que están mencionados en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, esta cultura pagana en la que vivimos, yo no tengo tiempo para leerlo, pero ¿cómo se parece el tiempo actual al tiempo que tuvo que enfrentar la iglesia primitiva los primeros 300 años de la fundación de la iglesia cristiana después de Pentecostés en el mundo greco-romano, que tenía todas estas características de pecado, como yo leí al principio en la descripción que el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 hace de nuestros días. Y el apóstol da una lista de estos pecados y no pone jerarquía, no dice que uno es más grave que otro. En 1 Corintios capítulo 6 dice lo siguiente: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, hoy podríamos decir travestis, transgéneros, transexuales, ni los que se echan con varones. Pero no son solo los pecados sexuales que menciona, sino menciona los pecados que muchos de nosotros antes de conocer a Cristo hemos practicado. Dice: los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Pero agrega: esto erais algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Eran y ya no son. Y para mí fue descubrir que aquella iglesia primitiva recibió el tipo de pecadores que hoy, porque el pecado fue siempre igual, pero hoy abunda. Y hoy recibiremos esta lista que hace el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, y qué tremenda es la declaración: esto eran antes, pero ahora ya han dejado la vida de pecado. Y para mí fue tremendo en la obra carcelaria ver la transformación de personas que fueron homicidas en predicadores del Evangelio, personas que no solo recibieron el perdón de sus pecados, sino que cambiaron totalmente de vida, rompieron con el pecado, se identificaron con Cristo y hoy predican el Evangelio, a veces con mayor coraje, con mayor arrojo que aquellos que hemos tenido una vida con menos profundidades del pecado o profundidades
de Satanás. Yo, abuelo de pájaro, amados hermanos, he intentado describir el mundo en el que vivimos. Les he animado a tomar de ejemplo al Señor Jesucristo, mirar a los perdidos con la compasión que fluye de la cruz del Calvario, identificarnos con su sufrimiento, amarles, establecer una relación como hacía Cristo, que comía y bebía con ellos, que estaba junto a ellos, esperando la oportunidad que como Zaqueo quieran oír hablar de Jesús y en esa oportunidad predicarles el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta que esta palabra no tiene una conclusión? Es un desafío, es lo que tenemos que hacer en este momento. Y miren, hermanos, la pandemia es lo de menos. Vamos a convivir con esta pandemia y puede que venga otra, pero detrás viene una gran crisis económica, social, política, de guerras, de rumores de guerra. Vamos a vivir en un mundo, el mundo que era antes no volverá jamás. Y nosotros tenemos que entender esta realidad y vamos a ver la cara más horrenda del pecado, pero también vamos a ver y experimentar el poder de Cristo para cambiar un asesino en un predicador del evangelio, porque la sangre de Cristo es suficiente y cuando un pecador se arrepiente, fluye el perdón desde la cruz del Calvario. Por eso termino animándoles con la exhortación que Pablo le hizo a Timoteo y que nos hace a nosotros. En su segunda carta a Timoteo, él le dice: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y amados hermanos, pase lo que pase, seamos más pobres, tengamos o no tengamos las cosas legítimas y necesarias de la vida, no debemos perder el objetivo, que la única razón de vivir que tenemos es predicar el evangelio de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Y todo lo demás es añadidura en la vida. Urge evangelizar, urge predicar el evangelio. Este mundo perdido necesita conocer el amor de Cristo, la libertad de sus cadenas, la liberación de los demonios que los oprimen, y es nuestro deber como embajadores de reconciliación y portadores de esperanza predicar el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos una pequeña oración, les invito. Señor Jesús, te damos gracias por este momento histórico que nos toca vivir, porque estamos, Señor, cerca de tu venida en gloria. Y Padre, queremos que tú nos des revelación, que tú nos llenes de tu amor, para que podamos cumplir la misión que nos has encomendado en este momento histórico que nos toca vivir, predicar el evangelio del reino por todo el mundo habitado, para testimonio a todas las razas, a todas las señas, a todo el género humano. Y como aquella iglesia primitiva, aquella iglesia de Jerusalén, que en medio de las persecuciones y ante el desafío que tenían de predicar el evangelio y extender el reino de Dios, hicieron una oración que es para mí una oración modelo. Y la quiero repetir, Señor amado, para terminar. Y decirte, Señor, mira sus amenazas. Mira esta realidad de pecado que tenemos que enfrentar, este mundo líquido en el cual vivimos, este mundo que se opone al evangelio y que nos va a perseguir. Mira sus amenazas y concede que hablemos con denuedo tu palabra, con coraje, con valentía, con perseverancia, sin desmayar, mientras extiendes tu mano para que en el nombre de tu santo Hijo Jesús sean hechas
señales, prodigios y milagros. Te pedimos estas cosas por los méritos de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. 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 Aleluya. Gracias, Señor por tu palabra. Quedamos tremendamente exhortados, animados ahí en amor para mirando también cómo nos amó el Señor a cada uno de nosotros. Tenemos ricos testimonios acá en forma local de cómo el Señor ha hecho misericordia con nosotros, cómo Él nos ha amado. Con esa misma intensidad podamos amarle a Él, y si le amamos, haremos lo que Él nos encomendó, ¿no es cierto? Ir y predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Hacer discípulos a todas las naciones. Amén, aleluya, tremenda bendición la palabra que hemos recibido. Oscar, querido, te pedimos que nos acompañes unos 3 minutitos. Andrea, por favor, ahí llévanos a un momento de alabanza junto a nuestro querido Oscar desde Argentina y a los hermanos que han estado ahí muy activos también comentando. Y gracias, Señor, gracias por lo vivido esta noche. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con su estrado y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Es que sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Ese sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tú eres el Cordero de Dios, Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. El Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar,
por lo que hiciste en mí. Así es, Señor, te adoramos por lo que hiciste en nosotros, y yo quiero agregar nomás también en son de la palabra que hemos recibido. Por favor, pon un corazón misericordioso en nosotros, para mirar las multitudes como tú las veías, con compasión, Señor. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Oscar, querido, ahí, a su esposa, a su familia. Muchas gracias por la atención dispensada, por este tiempo que podría ser para descanso, para otras cosas, pero sé que tu corazón también fervoroso por la predicación. Así que, aleluya. Gracias, Señor. Ha sido un placer también. estar con ustedes. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Un abrazo fraterno. No sabiendo. Nos vemos quizá en octubre. Averigua, hay una carta circulando de invitación a este retiro internacional. No, si ya me llegó. Ya me llegó, querido, y bueno. vamos a estar ahí, ya nos mandaron la información. Bueno, nos vamos a ver entonces en octubre. Sí, aleluya, en un retiro internacional, donde también Oscar va a estar ministrando la palabra. Gracias, Señor, porque va a ser parte también de los hermanos que van a compartir, así que seguro muy bendecidos también en ese tiempo. Así que muchas gracias a todos los hermanos y amigos que se han conectado en esta noche. Muchas bendiciones a Andrea también, que nos colaboraste. Un último saludo, Oscar, hasta siempre. Nos vemos. Un abrazo en Cristo.